La lluvia caía con una furia despiadada, como si el cielo hubiera decidido borrar a cualquiera que se atreviera a caminar bajo él. Elena avanzaba tambaleándose por el camino de tierra convertido en un lodazal traicionero, sosteniendo contra su pecho a su hijo menor, Julián, un bebé demasiado silencioso para una noche tan cruel. A su lado, su hija mayor, Rosa, apenas podía mantenerse en pie. Sus pequeñas piernas temblaban, y sus dedos se aferraban al vestido empapado de su madre como si soltarlo significara desaparecer. El frío se le metía en los huesos. Cada paso dolía. Cada respiración quemaba. Pero detenerse no era una opción. Horas antes, aquella misma noche, la puerta de la hacienda se había cerrado para siempre detrás de ella. No fue solo un portazo, fue una sentencia. Martín, su cuñado, el hombre que había prometido protegerla tras la muerte de su esposo, no mostró ni una pizca de compasión. Con la voz seca y los ojos vacíos, le había dicho que ya no había lugar para bocas inútiles. Deudas, malas cosechas, tiempos difíciles, excusas dichas con la frialdad de quien ya tomó una decisión. Elena recordaba cómo sus pocas pertenencias habían sido arrojadas al barro, cómo Rosa había comenzado a llorar y cómo ella había suplicado, no por sí misma, sino por sus hijos. Nada cambió. La lluvia comenzó poco después, como si el mundo entero respaldara la crueldad de aquel hombre. Ahora, en medio de la tormenta, Elena sentía que las fuerzas la abandonaban. Miró el rostro pálido de Julián y un terror helado le atravesó el pecho. El niño estaba demasiado frío. Demasiado quieto. No lloraba. No se movía. El pánico le devolvió un resto de energía desesperada. Apretó a Rosa contra sí y siguió avanzando, buscando cualquier refugio, cualquier techo que no fuera la muerte segura. El pueblo quedaba demasiado lejos. Nadie abriría sus puertas en una noche así. En aquellos tiempos, la desgracia se evitaba como una enfermedad. Entonces lo vio. Una luz. Débil. Temblorosa. Apenas un punto anaranjado luchando contra la oscuridad. Elena se detuvo en seco. Su corazón no se llenó de alivio, sino de un miedo antiguo, aprendido desde niña. Reconoció la silueta torcida de una choza al borde del barranco. Allí vivía la mujer de la que todos hablaban en susurros. La anciana solitaria. La que no iba a misa. La que sabía cosas que no debía. Decían que era una bruja. Historias de niños perdidos, animales enfermos y cosechas arruinadas habían crecido alrededor de ese lugar como espinas. Elena siempre había evitado ese sendero. Siempre había cruzado la calle cuando veía a esa mujer de lejos. Pero esa noche no había alternativas. Rosa se desplomó de rodillas en el barro, sollozando en silencio. Ese sonido quebró algo dentro de Elena. Miró al cielo, desafiante, y tomó la decisión más aterradora de su vida. Avanzó hacia la luz. El sendero parecía resistirse, como si la tierra misma intentara advertirle. Raíces, espinas, piedras ocultas bajo el lodo. Cada paso era una lucha. Cuando llegó frente a la puerta de madera vieja, levantó la mano temblorosa y golpeó 3 veces. El sonido fue seco. Final. La puerta se abrió lentamente. En el umbral apareció una figura encorvada sosteniendo una lámpara. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se clavaron en Elena como si pudieran leerle el alma. La anciana no habló. Solo miró al bebé inmóvil, y luego a la niña empapada de miedo. Y entonces, sin decir palabra, tomó a Elena del brazo y la arrastró hacia el interior, cerrando la puerta con un golpe que dejó afuera la tormenta, y quizá también algo más. Elena creyó haber encontrado refugio, pero aún no sabía si acababa de entrar al único lugar que podía salvar a sus hijos, o al mismo corazón de su perdición. El calor golpeó a Elena como una ola densa en cuanto la puerta se cerró tras ellas. El contraste fue tan brutal que sus piernas cedieron. El interior de la choza olía a humo antiguo, a hierbas secas y a algo más profundo, un aroma terroso que recordaba a raíces arrancadas de la tierra. Cayó de rodillas sobre el suelo de barro apisonado, aferrándose aún al cuerpo inerte de Julián, mientras Rosa se encogía a su lado, observando todo con ojos desmesurados. La anciana se movía con rapidez inesperada para alguien de su edad. Dejó la lámpara sobre una mesa rústica y, sin pedir permiso, tomó al bebé de los brazos de Elena. El gesto fue tan firme que no admitía oposición. «Está helado», murmuró con una voz áspera, como hojas secas quebrándose.
La lluvia casi se lo lleva. Elena intentó protestar, pero de su garganta solo salió un sollozo roto. El miedo la tenía clavada al suelo. Ver a su hijo en manos de aquella mujer, la misma a la que habían señalado como maldita durante generaciones, le hizo sentir que había cruzado un punto sin retorno. La anciana desnudó al bebé con movimientos expertos y lo colocó sobre una mesa de madera. Su pecho apenas subía. Apenas respiraba. No se muere aún, dijo con una certeza inquietante. Pero está muy cerca. Sacó de un estante un frasco oscuro y comenzó a frotar el pequeño cuerpo con una pomada espesa. El olor era fuerte, una mezcla de resina, alcanfor y algo metálico. Sus labios se movían sin emitir sonido, murmurando palabras que Elena no comprendía. En su mente aterrada, aquello solo podía ser un conjuro. Rosa observaba desde un rincón, abrazándose las rodillas. Las sombras proyectadas por el fuego bailaban en las paredes, transformando los ramos de hierbas colgados del techo en figuras retorcidas. El lugar no parecía un antro infernal, pero tampoco una casa común. Era algo intermedio. Un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. Elena rezaba en silencio. A Dios. A la Virgen. A cualquiera que escuchara. Los segundos se estiraron como siglos. Entonces, un sonido quebró la quietud. Un gemido débil. Julián tosió. Un espasmo pequeño, seguido de otro más fuerte. Su pecho se arqueó y, de pronto, el aire entró con violencia en sus pulmones. El llanto estalló en la choza como un trueno. Elena gritó de alivio. Se arrastró hasta la mesa y tomó la manita tibia de su hijo, besándola una y otra vez, llorando sin vergüenza. El color regresaba poco a poco a sus mejillas. La anciana se apartó como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Se limpió las manos en su delantal y volvió junto al fuego. El frío no mata si se le gana a tiempo, dijo. La gente exagera cuando no entiende. Elena la miró, incapaz de reconciliar la imagen de la bruja temida con aquella mujer que acababa de arrancar a su hijo de la muerte. ¿Por qué nos ayudó?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. Dicen que usted odia a la gente. La anciana removió las brasas con un palo de hierro. El resplandor rojizo iluminó su rostro lleno de surcos profundos. La gente odia lo que no puede controlar, respondió. Odian a quienes viven sin pedir permiso. Se giró y clavó en Elena una mirada intensa. No odio a nadie. Pero tampoco le debo nada a un mundo que echa a una madre bajo la lluvia. Esa noche no las echó. Les dio mantas ásperas y un lugar cerca del fogón. Elena no durmió. Se quedó despierta observando la respiración de sus hijos, esperando que todo fuera un engaño, que al amanecer aquella mujer exigiera un precio imposible. Pero cuando llegó la primera luz, la anciana ya estaba despierta, moliendo maíz. Aquí no se regala nada, dijo sin mirarlas. Si se quedan, trabajan. Elena asintió sin dudar. Porque por primera vez desde que su mundo se había derrumbado, no estaba huyendo, estaba comenzando algo nuevo. Elena creyó haber salvado a su hijo, pero aún no sabía que quedarse en aquella choza significaba enfrentarse no solo al pueblo, sino al pasado que pronto vendría a reclamarla. Los días comenzaron a deslizarse unos dentro de otros en la choza del barranco, marcados no por campanas ni relojes, sino por el ritmo del fuego y la luz. Elena despertaba antes del amanecer, cuando la escarcha aún mordía la tierra y el silencio del bosque parecía observarla. La anciana, a quien pronto conoció como doña Sabina, ya estaba despierta cada mañana, como si nunca durmiera del todo. No hubo palabras de bienvenida ni promesas. Solo trabajo. Elena aprendió rápido que en ese lugar la supervivencia era una disciplina. Cortar leña sin desperdiciar fuerzas. Hervir agua hasta el punto exacto. Reconocer el sonido correcto de una raíz al partirse. Doña Sabina no explicaba demasiado, mostraba una vez, corregía con un gesto seco y esperaba obediencia absoluta. Al principio, el miedo seguía allí. Elena se sobresaltaba con los frascos alineados en los estantes, con los símbolos tallados en la madera, con las hierbas colgando como cuerpos dormidos. Pero poco a poco, el terror supersticioso fue cediendo ante algo más sólido, comprensión. No había conjuros oscuros. Había observación, paciencia, conocimiento acumulado durante décadas. Las plantas no curan porque sí,
decía la anciana mientras arrancaba una raíz. Curar es un trato. Tomas algo, devuelves algo. Rosa comenzó a sonreír de nuevo. Recuperó el color en las mejillas y la curiosidad en los ojos. Pasaba horas observando a doña Sabina, escuchando historias antiguas sobre animales que enseñaban a los humanos y ríos que castigaban a los soberbios. Julián, ya más fuerte, balbuceaba cerca del fuego, envuelto en mantas que olían a humo y lana. La choza dejó de sentirse como una prisión. Se convirtió en refugio. Pero la calma era frágil. Una mañana, mientras Elena lavaba ropa en el arroyo cercano, el viento trajo un sonido que le heló la sangre. Cascos. Caballos. No eran viajeros perdidos. El ritmo era demasiado firme. Demasiado conocido. Reconoció ese sonido antes incluso de pensarlo. Martín. El cuñado no había olvidado. Elena dejó caer la ropa y corrió cuesta arriba, sintiendo como el pánico regresaba con una violencia que creyó superada. Llegó jadeando a la choza y cerró la puerta con tranca justo cuando las sombras de los jinetes se alargaban entre los árboles. Rosa comenzó a llorar. Julián despertó sobresaltado. No abras, susurró Elena, aunque no sabía si hablaba consigo misma. Un golpe brutal sacudió la puerta. Sal de ahí, Elena, gritó la voz que tanto temía. Sé que estás escondida como una rata. Otro golpe. Madera crujiendo. Esa mujer y los niños son míos, continuó Martín. Si no sales ahora, prenderé fuego a este agujero. Elena temblaba. Sabía que no era una amenaza vacía. Había visto la crueldad de ese hombre, su facilidad para destruir sin remordimiento. Se levantó, dispuesta a abrir, a entregarse con tal de salvar a sus hijos. Entonces, una mano dura como raíz vieja se cerró sobre su muñeca. Si abres con miedo, ya perdiste, dijo doña Sabina con voz baja pero firme. La anciana avanzó hacia la puerta sin prisa. Tomó su bastón de encino y quitó la tranca a ella misma. El silencio cayó pesado cuando abrió. Martín, montado en su caballo, se burló, hasta que cruzó mirada con la anciana. La sonrisa se borró de su rostro. ¿Qué haces aquí, vieja? Escupió. Doña Sabina dio un paso al frente, pequeña pero inquebrantable. Defender lo que es mío, respondió. El viento se levantó de golpe, haciendo crujir los árboles. El caballo de Martín relinchó inquieto. Sé lo que hiciste, continuó la anciana. Y la tierra también. El color abandonó el rostro de Martín. Martín creyó venir a reclamar lo que era suyo, pero estaba a punto de descubrir que algunos secretos, cuando salen a la luz, destruyen a quien los guarda. El silencio que siguió a las palabras de doña Sabina fue más pesado que cualquier amenaza. Incluso el bosque pareció contener la respiración. Martín, aún montado en su caballo, apretó las riendas con fuerza, intentando recuperar la autoridad que siempre le había funcionado con los débiles. No digas tonterías, vieja, gruñó. No sabes nada. Apártate y entrégame a esa mujer. La anciana no retrocedió. Clavó su bastón en la tierra húmeda y ladeó la cabeza, observándolo con una calma que resultaba inquietante. La tierra habla, dijo. Siempre lo hace. Solo hay que saber escucharla. El viento volvió a soplar con fuerza, levantando hojas secas y haciendo que el caballo diera un paso atrás, nervioso. Los dos peones que acompañaban a Martín intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos se persignó en silencio. Tu hermano no murió de fiebre, continuó doña Sabina. La fiebre no deja olor a almendras en el aliento. Martín palideció. Sus labios se abrieron sin que saliera sonido alguno. El rifle que llevaba bajó apenas unos centímetros. Mientes, susurró. Nadie sabe eso. Yo lo vi, respondió ella. Vino a buscarme la noche antes de morir. Ya estaba condenado. Tú solo aceleraste lo inevitable. Las palabras cayeron como piedras. Los peones retrocedieron otro paso, como si el aire alrededor de Martín se hubiera vuelto tóxico. El caballo relinchó con un miedo casi humano. ¡Cállate!, gritó Martín, apuntando el rifle. ¡Cállate o te juro que... Si disparas, lo interrumpió doña Sabina, no será la bala la que te mate. El bosque crujió. Las ramas altas se agitaron sin que hubiera tormenta. Martín sudaba, respirando con dificultad.
La imagen de hombre poderoso se desmoronaba frente a todos. La tierra no olvida, añadió ella. Y no perdona a quien la riega con traición. El caballo se encabritó de repente, sacudiendo a Martín con violencia. El rifle cayó al suelo. En un instante de puro pánico, el animal giró y salió desbocado por el sendero. Los peones no esperaron órdenes, lo siguieron, persignándose, desapareciendo entre los árboles como si huyeran de un demonio. Doña Sabina permaneció inmóvil, apoyada en su bastón, respirando con dificultad. Desde la ventana, Elena observaba con el corazón desbocado. Por primera vez entendió que no había presenciado magia oscura, sino algo más poderoso, la verdad dicha sin miedo. Cuando todo quedó en silencio, Elena salió corriendo. Sostuvo a la anciana justo cuando sus piernas flaqueaban. No debía gastar tanta fuerza, murmuró Sabina. La ayudó a sentarse junto al fuego. Sus manos ardían. No de fiebre, sino de agotamiento. ¿Cómo lo sabía?, preguntó Elena con voz temblorosa. Doña Sabina bebió un sorbo de té antes de responder. No hablo con muertos, dijo. Observo vivos. El veneno siempre deja señales. Esa noche, Elena no pudo dormir. Comprendió que el peligro no había terminado. Martín no olvidaría. Un hombre acorralado es más peligroso que uno poderoso. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa. Elena aprendía más rápido, absorbía cada lección como si su vida dependiera de ello. Porque así era. El invierno llegó temprano. El barranco se cubrió de escarcha. El mundo se redujo a la choza, al fuego y al trabajo. Julián comenzó a gatear. Rosa volvió a cantar. Doña Sabina, en cambio, empezó a apagarse. Sus manos temblaban al moler maíz. Pasaba más tiempo en silencio, mirando las llamas como si conversara con alguien invisible. Una noche de febrero, unos golpes desesperados sacudieron la puerta. No eran golpes de amenaza. Eran golpes de súplica. Elena abrió y encontró a una mujer del pueblo, empapada, llorando. Mi hijo, se ahoga, sollozó. El médico dice que va a morir. Elena miró hacia atrás, buscando a doña Sabina. La anciana la observaba en silencio. Mis manos ya no pueden, dijo. Ahora te toca a ti. Elena había huido toda su vida, pero esa noche entendió que el destino acababa de empujarla al lugar del que ya no podría escapar. Elena sintió que el mundo se encogía al escuchar esas palabras. Ahora te toca a ti. No eran una invitación. Eran una carga. Durante un instante quiso negar con la cabeza, decir que no sabía lo suficiente, que solo había aprendido a observar, a ayudar, a obedecer. Pero el llanto desesperado de la mujer del pueblo no le dejó espacio para el miedo. Tomó su manto, besó la frente de Rosa y ajustó a Julián contra su pecho. Doña Sabina le tendió una bolsa de cuero, pesada y familiar. No pienses, le dijo. Recuerda. Caminaron bajo la nieve hasta el borde del pueblo. Las luces se encendían una a una, pero ninguna puerta se abría. El miedo a doña Sabina seguía siendo más fuerte que la compasión. Elena entró sola a la casa del niño enfermo. El pequeño estaba tendido sobre una cama baja, con los labios azulados y la respiración rota, como si cada bocanada de aire fuera una pelea perdida. El médico del pueblo, un hombre cansado y derrotado, negó con la cabeza al verla. No hay nada que hacer, dijo. Es cosa del pecho. Se cerró. Elena no discutió. Se arrodilló junto al niño, cerró los ojos y recordó. El sonido del agua hirviendo. El olor exacto de la resina. La presión correcta sobre el esternón. Las hojas que abrían el camino del aire. Trabajó con manos temblorosas al principio, luego con firmeza creciente. No habló. No rezó. Solo escuchó el cuerpo del niño, como doña Sabina le había enseñado. Un espasmo. Un silbido. El aire entró. El llanto del niño llenó la habitación, y el médico dio un paso atrás, pálido. ¿Qué hiciste?, susurró. Elena no respondió. Estaba llorando. La noticia se propagó más rápido que el invierno. Para el amanecer, 2 mujeres esperaban fuera de la choza. Al día siguiente, 5. Luego 10. Dolores que el médico no podía explicar. Fiebres que no cedían. Heridas que se pudrían. Elena ayudaba.
Siempre con miedo. Siempre con respeto. Pero no todos miraban con gratitud. Es igual que la vieja, susurraban. Aprendió sus cosas. Las miradas comenzaron a cambiar. La ayuda se mezcló con recelo. La gratitud con sospecha. Doña Sabina observaba desde la sombra. Así empieza, dijo una noche. Cuando el miedo es más fácil que el agradecimiento. El invierno se fue. La primavera trajo flores y rumores. Un ternero nació muerto. Una cosecha se secó. Un hombre cayó enfermo sin razón. Y el nombre de Elena comenzó a repetirse con un tono distinto. Martín regresó al pueblo. Ya no gritaba. Sonreía. Las desgracias siguen a ciertas personas, decía. No lo digo yo. Lo dice la tierra. Elena sintió el peso de cada mirada clavándosele en la espalda. Una noche, encontró la puerta de la choza marcada con símbolos torcidos, hechos con carbón y odio. Rosa lloraba, aferrada a su falda. Mamá, dicen que eres mala, susurró. Elena la abrazó, luchando contra el temblor. Doña Sabina observó las marcas sin sorpresa. No te atacan por lo que haces, dijo. Te atacan porque ya no pueden controlarte. Días después, el alcalde llegó con 2 hombres armados. No entró. Por el bien del pueblo, anunció, deben irse. Elena abrió la boca para suplicar. Doña Sabina negó con la cabeza. No, dijo. No esta vez. Esa noche, la anciana se desplomó junto al fuego. Elena la sostuvo, sintiendo como la vida se le escapaba entre los dedos. Escucha, susurró Sabina. Ellos vendrán, y no pedirán permiso. Elena había aprendido a salvar vidas, pero estaba a punto de descubrir que el precio del conocimiento no siempre se paga con sangre, a veces se paga con fuego. Elena pasó la noche despierta, sentada junto al fuego que ya no ardía con la misma fuerza. Doña Sabina respiraba con dificultad, cada exhalación un esfuerzo visible. Afuera, el bosque permanecía inquietantemente silencioso, como si supiera lo que estaba por venir. No te quedes, murmuró la anciana, sin abrir los ojos. Cuando amanezca, vendrán. Elena negó con la cabeza. Después de todo lo aprendido, huir de nuevo se sentía como traición. No esta vez, respondió. No sin usted. Doña Sabina sonrió apenas, una curva cansada. Yo ya hice mi parte, susurró. Ahora tú decides qué queda. Al amanecer, el murmullo del pueblo subió por el barranco como un enjambre. Antorchas. Pasos. Voces tensas disfrazadas de justicia. Elena vio las sombras acercarse por la rendija de la puerta. Abrazó a Rosa y a Julián, sintiendo el peso del miedo antiguo regresar con furia. Los golpes no tardaron. Salgan, gritó una voz. Por el bien de todos. Elena abrió la puerta antes de que la rompieran. El aire frío golpeó su rostro. Frente a ella, una docena de personas. Algunas había ayudado. Otras la miraban con odio. Martín estaba allí, al fondo, sonriendo. No queremos hacer daño, dijo el alcalde. Solo que se vayan. Elena avanzó un paso. Me iré, dijo. Pero no antes de decir la verdad. Un murmullo recorrió al grupo. ¿Cuántos de ustedes estarían muertos sin esta casa? Preguntó. ¿Cuántos niños respiraron gracias a estas manos? Nadie respondió. No les pedí fe, continuó. Solo respeto. Martín aplaudió despacio. Bonito discurso, dijo. Pero las desgracias no mienten. Señaló la choza. Desde que llegaron, todo empeoró. Elena lo miró fijamente. No, respondió. Desde que empezaste a tener miedo. Un grito rompió el aire. Una mujer cayó de rodillas, convulsionando. La multitud retrocedió en pánico. Elena corrió hacia ella por instinto, olvidando el peligro. Trabajó rápido. Calmó el cuerpo. Liberó la respiración. Cuando la mujer abrió los ojos, el silencio fue absoluto. Elena se puso de pie lentamente. La enfermedad no elige bandos, dijo. El odio sí. Martín dio un paso adelante, furioso. Es un truco, gritó. Una maldición. Un crepitar interrumpió sus palabras. Alguien había dejado caer una antorcha.
Las llamas comenzaron a lamer la pared de la choza. ¡Fuego!, gritó alguien. El caos estalló. Algunos intentaron apagarlo. Otros retrocedieron. Elena corrió adentro. Rosa, Julián. Sacó a sus hijos entre humo y gritos. Cuando volvió la vista atrás, doña Sabina seguía dentro. No, gritó Elena, intentando regresar. Una mano la detuvo. El techo comenzó a ceder. El fuego rugía. Desde el umbral, doña Sabina apareció envuelta en luz naranja. La miró con una calma profunda. Recuerda, dijo. La tierra siempre escucha. El techo cayó. El grito de Elena se perdió entre las llamas. Cuando el fuego se extinguió, solo quedaron cenizas y silencio. El pueblo se dispersó, avergonzado. Martín se fue sin mirar atrás. Elena cayó de rodillas frente a los restos humeantes. Rosa la abrazó. Julián lloró. Esa noche, Elena no huyó. Recogió las cenizas en silencio. El pueblo creyó haber quemado a una bruja, sin saber que acababa de encender algo mucho más peligroso, una mujer que ya no tenía miedo. El humo tardó días en disiparse, pero el recuerdo del fuego se quedó mucho más tiempo. Elena permaneció cerca de las cenizas de la choza, levantando un refugio improvisado con telas chamuscadas y madera caída. No por terquedad, sino por decisión. Irse habría significado aceptar la versión del pueblo. Y esa versión ya no la definía. Rosa dejó de llorar al tercer día. Observaba a su madre con una atención silenciosa, como si entendiera que algo había cambiado para siempre. Julián, aún demasiado pequeño para recordar el fuego, se aferraba a Elena con la naturalidad de quien solo conoce el presente. Algunos aldeanos subían en silencio. Dejaban pan, leche, mantas. No pedían perdón. Tampoco se iban sin mirar atrás. El miedo seguía allí, solo había cambiado de forma. Elena no buscaba venganza, pero tampoco escondía lo que era. Reconstruyó la choza con paciencia, piedra por piedra, respetando el lugar exacto donde doña Sabina había caído. Bajo la tierra enterró las cenizas, mezclándolas con semillas, como la anciana le había enseñado. Nada termina, murmuró. Solo cambia. Con el tiempo, volvieron las visitas. Enfermos. Heridos. Mujeres que llegaban de noche, cubiertas con mantos, rogando ayuda en susurros. Elena atendía sin preguntar. Sin juzgar. Con manos firmes y mirada clara. El nombre de doña Sabina dejó de pronunciarse. El de Elena comenzó a decirse con cautela. Martín, mientras tanto, se consumía. La cosecha falló por tercera vez. Sus animales se enfermaban sin razón. Dormía poco. Bebía mucho. La culpa se filtraba por las grietas de su soberbia. Una tarde, apareció solo en el barranco. Vine a negociar, dijo, con la voz quebrada. Elena no lo invitó a pasar. No tengo nada que darte, respondió. Martín cayó de rodillas, algo impensable tiempo atrás. Me está matando, susurró. No puedo respirar. No puedo dormir. Elena lo observó largo rato. Recordó la lluvia. El destierro. El miedo. La tierra no castiga, dijo al fin. Solo devuelve. Le dio una bolsa de hierbas. Esto aliviará el cuerpo, añadió. No el alma. Martín se fue sin mirar atrás. Los meses pasaron. El pueblo aprendió a convivir con Elena, no con confianza, sino con respeto. Nadie volvió a levantar una antorcha. Nadie volvió a marcar su puerta. Rosa comenzó a ayudar. Reconocía plantas. Calmaba a los niños. Julián dio sus primeros pasos junto al fuego reconstruido. Una noche, Elena soñó con doña Sabina. No hablaba. Sonreía. La tierra florecía a su alrededor. Al despertar, supo que era momento. Convocó al pueblo al amanecer. No para acusar, para advertir. El miedo destruye más que cualquier enfermedad, dijo. Yo no me iré, pero tampoco me esconderé. Algunos bajaron la mirada. Otros asintieron. Elena volvió a su choza, sintiendo una calma nueva. Entonces, escuchó pasos apresurados. Un joven del pueblo llegó jadeando. «Tu hija», gritó. Rosa no despierta. Elena corrió,
con el corazón desbocado. Rosa yacía inmóvil, pálida, respirando apenas. Elena tocó su frente, y comprendió al instante. No era fiebre. No era enfermedad. Era algo más antiguo. Elena había aprendido a enfrentar al pueblo, pero ahora debía luchar contra algo que ningún conocimiento podía explicar fácilmente. Elena cerró la puerta con manos temblorosas y dejó que el silencio envolviera la choza. Rosa yacía sobre la cama baja, su respiración irregular apenas levantando el pecho. No había fiebre. No había señales visibles de enfermedad. Pero Elena sentía algo más profundo, algo que no había aprendido en raíces ni en infusiones. El aire estaba pesado, cargado de una tensión antigua. Elena encendió el fuego y colocó alrededor de la cama los mismos símbolos que doña Sabina usaba solo en raras ocasiones. No para curar el cuerpo, sino para escuchar. El silencio se rompía a ratos con el crujido de la madera y el leve murmullo del viento colándose por las grietas. «No me la quites», susurró Elena, sin saber a quién hablaba. «No después de todo». Rosa comenzó a moverse. Sus labios murmuraban palabras sin sentido. Nombres que Elena no reconocía. Voces que parecían no ser suyas. Elena recordó entonces la advertencia de doña Sabina. «Hay cosas que no enferman, reclaman». Se arrodilló junto a su hija y apoyó la frente en el suelo. No para rezar, sino para aceptar. Cerró los ojos y escuchó. Las imágenes llegaron sin permiso. Vio el fuego, las antorchas, el miedo colectivo transformándose en ira. Sintió el peso del odio depositado sobre un solo cuerpo, sobre una sola niña. «No es su culpa», dijo Elena en voz alta. «Si buscan algo, vengan por mí». El viento sopló con fuerza, apagando una vela. Luego otra. Rosa se arqueó con un grito ahogado. Elena la sostuvo, sintiendo un frío que no pertenecía al invierno. Recordó las palabras finales de doña Sabina. «La tierra siempre escucha». Elena tomó un cuchillo pequeño y cortó la palma de su mano. La sangre cayó sobre la tierra junto a la cama. «Devuelvo lo que tomé», dijo. «Mi fuerza por la suya». El fuego se avivó de golpe. Rosa respiró hondo. Una vez. Luego otra. El color volvió lentamente a su rostro. Sus ojos se abrieron, confundidos. «Mamá», susurró. Elena la abrazó, llorando sin contenerse. Afuera, el amanecer comenzaba a pintar el cielo. El aire se sentía más ligero, como si algo hubiera sido saldado. El pueblo despertó con rumores. Algunos juraron haber visto sombras abandonar el barranco. Otros hablaron de sueños inquietos. Nadie subió ese día. Elena sabía que había cruzado otro umbral. Ya no era solo una curandera. Había aceptado un pacto invisible. Días después, Rosa recuperó su energía. Pero ya no era la misma. Sus ojos parecían ver más. A veces señalaba plantas antes de que Elena las nombrara. A veces despertaba diciendo cosas que luego se cumplían. Elena no la detuvo. El conocimiento no se encierra. Seguía. Una tarde, Elena encontró a Martín muerto en su casa. Solo. Sin señales de violencia. El médico habló de un colapso. Elena supo la verdad. La tierra había terminado de devolver. El pueblo guardó silencio. No hubo lágrimas. Solo alivio. Esa noche, Elena salió al barranco con Rosa y Julián. Enterró la bolsa de hierbas de Martín junto a las cenizas antiguas. «Así termina», dijo Rosa suavemente. Elena la miró, sorprendida. «No», respondió. «Así continúa». El viento sopló, cálido. El fuego del hogar ardía estable. Elena creyó haber salvado a su hija, sin saber que el precio pagado estaba a punto de revelarse de una forma que cambiaría todo. El cambio no llegó de golpe. Se deslizó en la vida de Elena como lo hacen las estaciones, sin pedir permiso. El barranco volvió a florecer donde antes hubo cenizas, y la choza se mantuvo firme, no como un desafío al pueblo, sino como un recordatorio silencioso de lo que había ocurrido. Elena despertaba cada mañana con la sensación de ser observada. No con miedo, sino con conciencia. La tierra respondía a sus pasos. Las plantas crecían con una obediencia extraña cuando ella las tocaba. No era poder. Era responsabilidad.
Rosa crecía diferente. No distante, no fría. Más atenta. A veces se detenía en medio del camino y advertía a su madre que no siguiera. Otras, despertaba sobresaltada justo antes de que alguien tocara la puerta. Elena nunca le preguntó cómo sabía. Algunas preguntas rompen el equilibrio. El pueblo aprendió a convivir con ellas sin enfrentarlas. Nadie volvió a llamarlas brujas. Tampoco las llamaron salvadoras. El silencio fue el nuevo pacto. Un día llegó una mujer desconocida, con polvo del camino en el vestido y desesperación en los ojos. No pidió ayuda con palabras. Simplemente cayó de rodillas frente a Elena. «Dicen que tú escuchas», susurró. Elena entendió entonces lo que doña Sabina había intentado enseñarle desde el principio. No se trataba de curar cuerpos, sino de sostener el límite entre el miedo y la esperanza. Ayudó a la mujer. Como siempre. Sin promesas. Esa noche, Elena volvió al lugar exacto donde el fuego había caído. Cavó un poco la tierra y encontró algo que no había enterrado ella. El viejo bastón de encino de doña Sabina, intacto, sin marcas de fuego. Elena lo sostuvo entre las manos largo rato. «No te fuiste», murmuró. Rosa se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. «Nunca se van», dijo. «Solo cambian de forma». Elena sonrió, con una tristeza suave. El tiempo pasó. Julián creció fuerte, con una risa fácil. No heredó el don, pero sí el respeto. Rosa, en cambio, aprendía rápido, aunque Elena marcó límites claros. «El conocimiento sin compasión se vuelve veneno», le dijo una noche. Rosa asintió, seria. Años después, cuando Elena sintió que sus manos comenzaban a temblar como las de doña Sabina, comprendió que el ciclo no se rompe. Se entrega. Una noche de luna llena, llevó a Rosa al barranco. «No te elige la tierra», le dijo. «Tú decides si la escuchas». Rosa enterró el bastón bajo un árbol joven. El viento sopló suave, aprobando. Al amanecer, Elena despertó más ligera. El miedo que la había acompañado desde aquella noche de lluvia finalmente se había ido. El pueblo dormía en paz. Y en el barranco, donde una vez ardió el fuego del odio, crecían ahora flores silvestres que nadie se atrevía a arrancar. Porque algunos lugares no necesitan templos. Solo memoria. Y mientras el mundo seguía adelante, la tierra guardó su secreto, esperando, como siempre, a quien supiera escuchar.